Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a comenzar con lo que es funciones de variable compleja para ya introducirnos un poco más en el análisis de variable compleja. Entonces, eh, comenzando, lo primero que vamos a hacer es recordar el concepto de función, ¿sí? Para que nos quede bien claro. ¿Qué es lo que es una función? Es una relación, primero que nada, es una relación entre dos conjuntos donde se le asigna el elemento de un conjunto a uno y solo un elemento del otro conjunto. Entonces, por ejemplo, cuando teníamos funciones reales de variable real, nosotros escribíamos así, se escribe así generalmente en matemática, decimos que la función f va de los números reales en los números reales. Esto lo que me dice es que yo le asigno un valor real y me devuelve un valor real. Entonces, por ejemplo, cuando teníamos este tipo de función, ¿sí? Yo digo que x es real. Entonces le asigno un valor real como el 2 y la función me tiene que devolver un valor real como el 4. Si lo evalúo en 3, f me tiene que devolver 9. Entonces acá vemos que la función va de r en r. Yo le asigno valores reales como el 2 y el 3 y me devuelve valores reales como el 4 y el 9. Bueno, esto era para recordar nada más. Este tipo de función tiene esta gráfica, ¿sí? Bien, ¿qué pasa entonces cuando tenemos valores complejos? Vamos a tener dos casos, en el que una función vamos a tener una función real de variable compleja y una función compleja de variable compleja. Fíjense que lo único que cambia es que lo que me devuelve la función. En un caso me devuelve un valor real y en el otro caso me devuelve un valor complejo. Pero el valor que le asigno es complejo en los dos casos. Entonces veamos el primero. F va a ser una función que va desde un subconjunto A contenido en los complejos, es decir, un valor complejo, a los reales. Esto es un z que va a un f de z donde z es complejo y f de z es real. ¿Ok? Por ejemplo, f de z igual a la parte real de z. ¿Sí? Si recordamos que z se escribe de esta forma, porque esta es por definición la forma de un número complejo, la parte real y la parte imaginaria son reales. Y todo este conjunto me da un número complejo. Pero la parte real y la parte imaginaria solas son reales. ¿Sí? Aquí, a ver, valdría hacer una aclaración. La parte imaginaria es solamente im de z. Y por im de z no es la parte imaginaria. ¿Sí? Y es un número imaginario que acompaña a la parte imaginaria. Son dos cosas distintas, número imaginario y parte imaginaria. ¿Sí? Y la parte imaginaria resulta que es un número real. Por eso yo puedo escribir estos ejemplos de aquí, decir que f de z igual a la parte real de z o igual a la parte imaginaria de z, son funciones en los cuales yo le asigno un valor complejo y me devuelven un valor real. ¿Ok? Bien. Otro ejemplo sería la función módulo, ¿sí? Es el módulo de z. Yo le doy un valor z complejo y me devuelve un valor real. Si ustedes se recuerdan la ecuación del módulo de z, van a ver que esto realmente es un real. Bien. ¿Qué pasa con el otro tipo de función? Va a ser una función que va desde los complejos a los complejos, o desde un subconjunto A contenido en los complejos a los complejos. Es decir, que z es complejo y f de z es complejo. ¿Sí? Entonces, como ejemplo de esto tenemos la identidad. La función identidad es que yo la evalúo en un número z y me devuelve exactamente el mismo número z. Por ejemplo, si yo tengo 1 más i, ¿qué me va a devolver la función identidad? 1 más i.
me devuelve exactamente el mismo número. De allí de función identidad. Este otro caso, f de z igual a z cuadrado, es igual. Le asigno un valor z y me devuelve le asigno un valor z complejo y me devuelve un valor complejo. Pero, ojo, aquí, si yo pongo, por ejemplo, que evalúo la función en 1 más i, 1 más i al cuadrado no es un número complejo. Un número complejo tiene la forma, esta forma. Entonces la función, si es compleja, tiene que tener esta forma. ¿Sí? Ahora lo hacemos y lo vemos más claramente. Si yo tengo f de z igual a z cuadrado y lo evalúo en algún valor, por ejemplo en 1 más 2i, es decir que z vale 1 más 2i, 1 más 2i al cuadrado no es un número complejo. ¿Sí? Lo tengo que resolver. Entonces, ¿por qué? Porque lo tengo que llevar a la forma en que vimos recién, una parte real más el número imaginario i más una parte imaginaria. Entonces, hay que resolver esto. Lo resolvemos, juntamos lo que es parte imaginaria y parte real, cada uno por su lado, y llegamos a este valor. Este valor escrito como lo teníamos antes, así, con el número i adelante. Acá vemos que tenemos una parte real, el número imaginario i y una parte imaginaria. La parte real es 3, la parte imaginaria es 4, y este es el valor que me devuelve la función f de z igual a z cuadrado cuando lo evalúo en el valor 1 más 2i. Lo evalúo en un número complejo y me devuelve otro número complejo que es menos 3 más 4i. ¿Sí? Fíjense, mi z tiene forma real, tiene forma de número complejo, perdón, y f de z tiene forma de número complejo. Los dos. ¿Sí? Y así mi función va de los complejos en los complejos. Bueno, gente, espero que les haya servido. Esto es una breve introducción a lo que son funciones de variable compleja. Seguimos en la próxima con un poco más. Gracias y nos vemos en la próxima.